En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos. Como todos los días vamos de 11 a 12 del mediodía. Y aquí en piso, como todos los días, Fabricio Filippi, Prince Otto. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Todo bien, Prince. ¿Vos cómo estás? Todo en orden, ya muy expectante de la entrevista que ya tenemos en segundos. Y de hecho, producción ya me confirma que está en línea. ¿Sí es, Josema? Que está en línea Alejandro Fernández, él es gerente de estudios de la consultora Géminis, para hablarnos sobre los impactos en Chile de la política de Trump. ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Qué tal? Muy bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias, Prince, un gusto estar con ustedes una vez más. Igualmente. Hablamos contigo después de un largo tiempo, Alejandro, e imagino que se han suscitado varias cosas en Chile y sobre todo después de los anuncios y algunas políticas ya implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y queremos hacer una suerte de recorrido justamente por la economía de Chile y conocer un poco cómo está y si está impactando realmente algunas de estas políticas del presidente norteamericano en el país chileno. Bueno, por el momento solo hay anuncios. Sí. Hay una investigación que se está desarrollando en Estados Unidos sobre el mercado del cobre que podría concluir con la aplicación de aranceles a los embarques de cobre que Chile envía a Estados Unidos. Aproximadamente el 60 o el 70% del cobre que importa Estados Unidos proviene de Chile. Estamos hablando de 500 o 600 mil toneladas. El total importado por Estados Unidos ronda las 850 mil toneladas. O sea, es un porcentaje relativamente pequeño del consumo mundial. Y la verdad es que eso no me preocupa mucho. Yo creo que el daño que puede provocar la aplicación de aranceles sobre el cobre radicaría exclusivamente en los consumidores norteamericanos, porque se trata de un mercado muy grande, muy profundo, un commodity que se puede vender en cualquier lugar, y aumentar la producción, que es la aspiración de esos aranceles que eventualmente se aplicarían, puede tomar 10 años o eventualmente más, porque tanto el proceso de aprobación en los permisos como en la fabricación de una mina toma mucho tiempo y por lo tanto el impacto inmediato en el mercado y en el mediano plazo sería nulo. Digamos, el único efecto sería que el precio interno para los consumidores norteamericanos sería más alto y por tanto estarían perjudicados, perderían competitividad. También se ha hablado eventualmente de aranceles sobre otros productos que Chile exporta a Estados Unidos, principalmente fruta, pero la verdad es que allí parece que no tendría mucho sentido, porque como estamos en hemisferios diferentes, la producción se realiza en distintos momentos en el tiempo que en Estados Unidos y por lo tanto no afecta a los productores de ese país. Y por último, bueno, tenemos un acuerdo comercial desde hace muchos años con Estados Unidos. La verdad es que está claro que eso no ayuda mucho, no protege mayormente de eventuales barreras, como muestra claramente el caso de México y Canadá, pero creemos que la probabilidad de enfrentar barreras al comercio es baja, y además un tema que a Donald Trump parece importarle mucho, que es si hay superávit o déficit en el comercio bilateral, nos muestra que tradicionalmente Chile ha tenido déficit con Estados Unidos, salvo el año pasado, que fue un pequeño superávit, pero tradicionalmente ha habido déficit y por lo tanto ese tampoco debería ser un motivo muy relevante al momento de evaluar la aplicación de
aranceles. Ahora, dicho eso, ciertamente que esta política del gobierno norteamericano puede tener efectos negativos sobre Chile, pero de manera indirecta, a través de dañar el crecimiento mundial, ¿no es cierto? Nosotros nuestro principal socio comercial es China y después Estados Unidos. Sí. Y bueno, obviamente hay una guerra comercial con China bastante dura y eso podría afectar el desempeño de la economía china y por lo tanto reducir su demanda por productos chilenos. Por esa vía y en general por un menor crecimiento de la economía mundial es que podría haber efectos negativos sobre nuestra economía. Alejandro, explicamos muy bien los dos escenarios, por decirlo de alguna manera, sobre el impacto directo e indirecto. Si tuviéramos que de alguna manera mencionar cómo están recibiendo los agentes económicos todo lo que está sucediendo en el contexto internacional y bueno, todo lo que ya expusiste también, están como calmos, el mercado está como incorporando de a poco los eventuales efectos indirectos, ¿o cómo lo están viendo ustedes desde la consultora? Bueno, hay bastante preocupación tanto en el gobierno como en los círculos empresariales. Hay bastante preocupación porque de una u otra manera está claro que siendo Chile una economía muy pequeña y muy integrada al resto del mundo, las consecuencias de estas políticas se van a sentir y además se está hablando de que hay alguna probabilidad de recesión en Estados Unidos y eso naturalmente también va a influir sobre el resto del mundo. Entonces hay preocupación. Entiendo que el gobierno y la Cancillería en particular están preocupados de monitorear el tema, de evaluarlo, ver qué sucede, pero la verdad es que no hay mucho que hacer, excepto desde el punto de vista más estratégico, de respuesta de más largo plazo, porque inevitablemente eso puede tomar muchos años, es intentar profundizar los lazos comerciales con otros países y de esa manera diversificar más nuestros mercados de exportación, de manera de depender menos de lo que sucede en Estados Unidos. Particularmente hay mucho interés por profundizar las relaciones comerciales con India, que qué interesante. Es un gigante, ¿no es cierto? Y eventualmente aspiramos a tener una relación parecida dentro de lo que pueda ser posible a la que tenemos con China, es decir, tener un intercambio comercial con ellos que hoy día es muy bajo, pero que pudiera llegar a ser bastante importante y en la misma línea profundizar los lazos comerciales con otros países muy poblados, muy grandes, como puede ser Indonesia o algunos otros en la región de Asia, que son además países que tienden a crecer bastante rápido, porque en el mundo occidental tenemos una participación importante en nuestro comercio con Europa, con Estados Unidos, con el resto de América Latina también por la cercanía es un vínculo natural, pero en varios de los países más grandes de la región, como son Argentina y Brasil, prevalece una actitud bastante proteccionista, así es que no es mucho más lo que se puede intentar avanzar por ese lado, a menos que, como pareciera que puede ocurrir, el presidente Milei en Argentina tiene la intención de abrir la economía al comercio de una manera mucho más intensa, sí. Tiene las barreras que implica el Mercosur, pero esa sería la única posibilidad de aumentar la relación con los países vecinos. Ya es lo más intensa que creo yo que puede ser en las condiciones actuales. Alejandro, y siguiendo con tu exposición, por parte del gobierno, ¿se analizó alguna estrategia, algún plan sondeando algunos de los escenarios que se pudieran presentar ya con lo que pueda pasar con alguna de las medidas de Estados Unidos? Si bien ya lo explicaste, no, de momento no hay un impacto directo y fuerte, por decirlo de alguna manera, pese a la preocupación que sí persiste en los mercados, pero desde el gobierno anunciaron al menos que están sondeando, diseñando algo, tratando también de generar cierta calma en los mercados. Bueno, solamente han dicho, y yo creo que es razonable que actúen de esa manera, que están mirando la situación permanentemente, que están evaluando posibles respuestas. La verdad es que no es mucho lo que se puede hacer como respuesta, o sea, pensar en que Chile pudiera aplicar aranceles
como represalia a lo que puede hacer Estados Unidos no tiene ningún sentido. Eso es algo que sería absurdo, nos dañaría solo a nosotros, pero el gobierno ha sido en ese sentido, y yo creo que es lo correcto, muy prudente, y lo que han dicho es que están evaluando la situación. Entiendo que hay un grupo de trabajo con los gremios empresariales para evaluar posibles medidas si es que alguna de estas amenazas se concretara en el futuro próximo. Es posible que pudiera haber algún tipo de ayuda a sectores específicos que pudieran verse perjudicados, en el caso del sector frutícola, me imagino, o algo así. En el caso de la minería yo creo que no se justifica, no tiene mucho sentido. Y lo otro que comentaba antes, de intentar acelerar la profundización de relaciones comerciales con otros países para diversificar más la canasta de países a los cuales llegan nuestras exportaciones. Fabricio. En términos de política monetaria, señor Alejandro, esto podría tener una repercusión, digamos, a las medidas implementadas por Estados Unidos, una repercusión, digamos, en el sentido del tipo de cambio o el tema de inversiones de repente. ¿Crees que es posible que las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump podría tener una afectación directa en lo que vendría siendo la política monetaria de Chile? Ya de una mirada de mediano y largo plazo, Alejandro. Sí, bueno, la verdad es que ya hemos visto efectos. Sí. Por una parte, una vez que fue elegido Donald Trump y el dólar subió en los mercados internacionales, eso provocó una devaluación importante de nuestra moneda y por lo tanto algunas presiones inflacionarias que se han manifestado en la inflación y que han preocupado al Banco Central. Más recientemente, cuando los mercados han comenzado a notar que en realidad estas políticas pueden ser dañinas para Estados Unidos, y hemos visto la corrección en la bolsa fundamentalmente de manera importante, hemos visto ajustes significativos en las tasas de interés en Estados Unidos de mercado, me refiero a las tasas de largo plazo en particular. Eso ha generado el efecto contrario, algún fortalecimiento de nuestra moneda, y además probablemente por compras especulativas en el mercado del cobre, es decir, compras que buscan anticipar la posibilidad de que sean gravadas con aranceles. Eso ha hecho subir el precio del cobre, lo cual históricamente siempre ha tenido un efecto positivo sobre el valor de nuestra moneda. Entonces eso como que le mejora un poco el escenario al Banco Central, que ha estado un poco complicado. Para bajar la inflación nosotros venimos desde hace varios años, salimos de la pandemia con una inflación bastante alta que ha venido disminuyendo de a poco, pero esa inflación se estancó el año pasado y permanece por arriba de la meta de 3%. Estamos con una inflación que está en 4,7% en los últimos 12 meses a febrero, y por lo tanto la expectativa que hay respecto de lo que puede hacer el Banco Central en el corto plazo es más bien una pausa. En la última reunión de política monetaria de enero, el Banco Central señaló que si era necesario iban a subir la tasa de política monetaria en vez de seguir bajándola, para poder anclar nuevamente las expectativas en torno a la meta y para asegurar que la trayectoria de la inflación fuera convergente con ese objetivo de 3%. Entonces, en un escenario en el que eventualmente la economía chilena podría crecer menos. ¿De cuánto aproximadamente manejan, Alejandro? ¿Perdón? ¿El crecimiento económico de Chile, de cuánto estamos hablando proyectado? Bueno, el año pasado las cifras preliminares indican que fue 2,5%. Para este año las proyecciones están, las del Banco Central, entre 1,5% y 2,5%. Yo diría que nosotros estamos pensando algo más de 2%, pero en un escenario negativo externo podríamos estar algo por debajo del 2%, o sea, tal vez cerca de medio punto menos de lo que se habría dado en condiciones normales. En ese escenario podríamos tener, por una parte, alguna relajación adicional de la política monetaria, pero creo yo que en la medida que la inflación siga
estancada, que no dé señales claras de estar bajando, el Banco Central va a mantener la tasa de la política monetaria en el 5% actual, y eso probablemente se va a mantener todo el primer semestre. Así que nuestra expectativa por ahora al menos es que el Banco Central no va a reaccionar. No hay por el momento tampoco evidencia de que lo que sucede en el exterior y particularmente con las políticas de Estados Unidos esté generando un impacto negativo en la economía chilena, y por lo tanto ese es un tema que no estaría siendo relevante al momento de la toma de decisiones de política monetaria. Ya, como estabas compartiendo algunos indicadores económicos, me gustaría ir profundizando en otros quizás, Alejandro, en el sentido de, si tuviéramos que también compartir con la audiencia aquí de Economía a Mil sobre la dinámica que vienen teniendo algunos de los sectores económicos que forman parte justamente del engranaje de Chile, ¿cómo van estos sectores, estas actividades que de repente se pudieran haber sido o están afectadas de alguna manera por algún shock, tanto interno o externo, de un tiempo a esta parte, y haciendo una suerte de evaluación del segundo mes ya del año, ya de hecho casi mitad del tercer mes del 2025? Sí, bueno, la economía ha estado pasando por un periodo bastante complejo después de lo que ocurrió con la pandemia, en que hubo una expansión del gasto fiscal muy grande. El año 2022 se produjo una corrección significativa, una caída del gasto público de más de 20%, y posteriormente el gobierno ha intentado mantener una situación fiscal controlada, pero el año pasado hubo un desvío importante en el déficit respecto del que estaba previsto, alrededor de un punto del producto. El déficit efectivo fue 2,9% del PIB y se esperaba un punto menos. Entonces la política fiscal está, de hecho, el presupuesto este año se va a recortar. Estamos esperando que el ministro de Hacienda anuncie recortes de gasto en las próximas semanas. Y bueno, todo esto ha tenido como efecto que el consumo ha tenido un comportamiento bastante débil. Y la inversión un comportamiento negativo. A esto, digamos, a todos los efectos de la pandemia y post-pandemia se suma una política que el gobierno que asumió en marzo de 2022 tenía una actitud relativamente negativa respecto de la inversión, una actitud muy preocupada del medio ambiente, y una actitud favorable al no crecimiento en último término, y eso de alguna manera fue lo que se plasmó en el primer proyecto de nueva constitución que se votó en septiembre de 2023 y que fue rechazado masivamente por la población. A partir de ahí hay un cambio en la política del gobierno, pero hasta ese minuto la política gubernamental tuvo un efecto negativo claramente sobre las expectativas, sobre la inversión y sobre el consumo finalmente, lo que no se ha recuperado hasta ahora. Lo que sí estamos pensando y esperando es que la inversión dé señales positivas durante este año, especialmente en la minería, donde hay un ciclo positivo, producto de los altos precios del cobre especialmente, y del litio, que es el otro producto minero importante que está exportando Chile, y que esa inversión que es de larga maduración comience a dar sus frutos en los próximos años. En los otros sectores, la verdad es que aquellos que están orientados al mercado externo, particularmente la agricultura, la fruticultura, han tenido un comportamiento bastante positivo. Las exportaciones han tenido un crecimiento bastante interesante el año pasado, y probablemente, bueno, este año está por verse cómo se dan las cosas, pero igual se espera que sea relativamente bueno. Pero en cambio aquellos sectores que están más orientados al consumo interno, los servicios, les ha costado recuperarse. El consumo, el comercio, por ejemplo, el comercio minorista, recién a partir del segundo semestre del año pasado está dando señales
más o menos claras de recuperación después de un periodo largo de debilidad. Entonces, como que estamos encontrando un nuevo equilibrio y no hay que olvidarse además que este es año de elecciones en Chile. En noviembre son las elecciones presidenciales, la primera vuelta, y las elecciones del Parlamento. Toda la Cámara de Diputados, prácticamente la mitad del Senado se eligen, y por lo tanto eso también está generando algo de incertidumbre porque, bueno, no está claro cuáles van a ser los resultados, y eso van a ayudar a definir un poquito cuál va a ser la tendencia hacia adelante y va a tener influencia en la inversión especialmente. Alejandro, por parte de las autoridades, ¿no se han diseñado planes o acciones de tal manera a mitigar un poco esto que mencionás, la afectación que tienen algunos sectores económicos, a modo de justamente eso, aminorar un poco, sacar o escenario o los factores adversos que están llevando justamente a estos sectores a tener una dinámica menos creciente como que sí venían teniendo años anteriores? Bueno, algo se ha intentado hacer respecto de la actividad de la construcción, especialmente habitacional. Aquí tenemos un problema importante. Ha habido un aumento muy fuerte en el costo de la vivienda y un aumento muy fuerte en los arriendos o alquileres, lo que ha dejado a mucha gente sin posibilidades de tener una vivienda decente, y los campamentos han aumentado mucho, donde hay gente que toma un terreno, instalan algunas casas muy precarias o carpas incluso, y eso ha aumentado mucho, y el gobierno está intentando tomar algunas medidas que intenten suavizar ese problema. El sector de la construcción ha sido uno de los más afectados, la construcción habitacional en particular, uno de los más afectados en este ciclo. Está con niveles de actividad que son muy bajos respecto de los niveles históricos, pero hay problemas más de fondo que tienen que ver con restricciones crecientes a la construcción, y eso lleva a una disminución de la oferta o a encarecer la oferta. Los materiales de construcción también han subido, los terrenos se han encarecido porque cuesta más construir, y la altura permitida también tiene límites. Entonces, ese tipo de problemas no se han estado abordando, y por lo tanto el problema de fondo, lo más serio, sigue presente. Claro. Hay algunos intentos de ayudar al financiamiento de los arriendos, de los créditos hipotecarios, que se están discutiendo, de hecho, actualmente en el Congreso, pero esos son solo paliativos que no van a resolver el problema de fondo, y es un tema que ciertamente comparten con nosotros muchos otros países en el mundo, pero que no se está abordando de la manera decidida y definitiva, que sería facilitar el aumento en la oferta, o sea, incrementar la construcción y de esa manera permitir que los precios y los alquileres se reduzcan hacia adelante. En materia de empleo, ¿cómo está la dinámica, el comportamiento en ese indicador puntual, Alejandro? Y bueno, si vamos de alguna manera puntualizando quizás en el nivel de desempleo, ¿preocupa o no preocupa? ¿O es el comportamiento es como estacional también en Chile? Bueno, el desempleo ha estado relativamente estable en los últimos 2 años, pero entre 8 y 8,5%, que es bastante más alto, digamos unos 2 puntos más alto de lo que solía ser antes de la pandemia, y por lo tanto no es un buen resultado. El nivel de empleo actualmente, si uno lo compara con la proyección que se habría producido a partir de los datos anteriores a la pandemia, estamos con unos 500.000 empleos menos, y esto se refleja en que la tasa de participación en el mercado laboral, es decir, aquellas personas mayores de 15 años que tienen empleo o lo están buscando, es alrededor de 2 puntos inferior a lo que era normal antes de la pandemia. Y aquí particularmente esto está afectando a las mujeres, porque hay dificultades para el cuidado de los niños menores, y por lo tanto se han quedado un poco rezagadas en eso. Y por otro lado, ha habido medidas en el mercado laboral, básicamente un fuerte aumento en el salario mínimo,
y una reducción en la jornada laboral de 45 a 40 horas que está en proceso. El año pasado se redujo la jornada laboral en 1 hora, el próximo año se reduce en 2 horas y el año 2028 en las 2 horas restantes para llegar a las 40 horas. Todo esto implica, en definitiva, aumentos en los costos laborales en un contexto en que la productividad no ha estado creciendo, es decir, esto no ha sido compensado con aumentos de productividad y por lo tanto el costo laboral para los empresarios ha estado subiendo. Y eso entonces también dificulta la normalización del empleo. Curiosamente, las cifras oficiales muestran que el empleo informal ha estado cayendo. Qué notable. Pero eso sí. no tiene mucha lógica con lo que uno observa en el mercado, de manera tal de que tenemos dudas respecto a la validez de esa información. Pero yendo al detalle, digamos, al fondo de la pregunta, el mercado laboral está todavía un poco lejos de normalizarse respecto a la situación que había antes de la pandemia. Alejandro, mencionabas que genera un sobrecosto en el mercado laboral y evidentemente en las empresas, cuando hablamos de ese componente, ¿cómo lo recibieron? ¿Lo están recibiendo también esta aplicación gradual de esta disposición que de hecho ya está en plena ejecución? ¿Tratan de alguna manera de, vamos a decir, de reconfigurar su propia estructura de negocios, de empresas, o cómo lo vienen recibiendo? Bueno, efectivamente, el mercado se ha estado ajustando por la vía de sustituir mano de obra por mecanización, donde ello ha sido posible. Eventualmente, este tema tan de moda que es la inteligencia artificial puede ser un factor que también contribuya, pero la dificultad con que se están enfrentando muchos empresarios que intentan ajustar su estructura productiva y su estructura de costos a esta nueva realidad, es que no existe suficiente cantidad de trabajadores capacitados y calificados para satisfacer estas nuevas necesidades que implica reemplazar trabajadores, digamos, con escasa calificación por operadores de maquinaria más sofisticada, claro, o por gente con mayor capacitación en computación o en sistemas informáticos. Entonces, eso también ha provocado algunos problemas. Hay evidencia que muestra que hay empresarios que han debido incurrir en costos de capacitación ellos mismos para poder contratar a estos nuevos empleados que están utilizando. Entonces, es un ajuste que se está dando, pero que enfrenta también algunas limitaciones por las características de la fuerza de trabajo disponible. Fabricio, ¿consultas? En términos de deuda pública, señor Alejandro, ¿cómo se estaría encontrando hoy en día Chile en ese ámbito, por así decirlo? Bueno, es un tema que genera bastante preocupación. La deuda pública comenzó a crecer en Chile en el año 2007 y no ha dejado de crecer desde entonces. Afortunadamente, el punto de partida era una deuda bruta muy baja, alrededor de 5% del Producto Interno Bruto, en términos netos incluso era negativa, pero hoy día la deuda bruta está algo por arriba del 42% del Producto Interno Bruto, y el propio ministro de Hacienda actual, al comenzar el gobierno, estableció un límite adicional. Nosotros tenemos una meta de balance estructural que debiera cumplirse, pero que no se ha cumplido por varios años. Pero él agregó una meta adicional, que es que la deuda bruta no debería superar el límite de 45%. Y estamos, bueno, acercándonos a ese límite de 45%. Y se ha recurrido a varios recursos legales, pero discutibles, para atenuar la velocidad a la cual nos estamos acercando. Por ejemplo, los fondos soberanos, que supuestamente eran ahorros que tenía el fisco chileno
para utilizar en situaciones de crisis, como por ejemplo puede haber sido la crisis financiera internacional, que de hecho ahí se utilizaron, o durante la pandemia, que también se utilizaron, bueno, se han estado utilizando para evitar que el endeudamiento aumente más rápido de lo que lo ha hecho. Sí. Y por lo tanto, lo que está claro ahora es que más allá de los ajustes que tiene que anunciar el ministro en las próximas semanas para este año, la tarea para el próximo gobierno va a ser extremadamente compleja porque va a enfrentar una situación fiscal con muchas restricciones, con escasa capacidad de aumentar el gasto, si es que va a tener alguna, puede que no, y por lo tanto que va a ser muy difícil evitar que la deuda siga creciendo y llegue a este límite autoimpuesto, que en realidad no tiene nada, digamos, que uno diga que más allá de los 45 puntos es una crisis segura, pero es un límite que probablemente vamos a estar testeando durante el próximo gobierno, y eso podría llevar a que las clasificadoras de riesgo internacionales vuelvan a reducir la clasificación de riesgo de Chile, que lo hicieron en 2017 y 2018. Chile bajó 2 escalones en la clasificación de riesgo, sigue con grado de inversión, todavía con varios escalones por arriba del nivel mínimo, pero podemos seguir acercándonos a ese límite en los próximos años, porque en realidad se ve muy complicado el manejo del tema fiscal y de la deuda pública. El déficit fiscal el resultado fiscal presenta déficit actualmente en las cuentas públicas, Alejandro. Sí. El año pasado el déficit efectivo 2,9% del PIB, el cíclicamente ajustado o estructural 3,2% fue muy alto. El año 2023 habíamos tenido superávit, pero fue una situación bastante particular por ingresos extraordinarios que recibió el fisco, pero si uno mira hacia atrás, desde hace bastantes años que no hay superávit y que no se han cumplido por lo menos la mayoría de los años las metas que los mismos gobiernos se han puesto respecto de la situación fiscal. Hay una regla fiscal vigente también en Chile que de alguna manera trata de ordenar un poco las finanzas públicas, Alejandro, a modo de compartir con la audiencia. Efectivamente, la regla fiscal se instauró el año 2001. Durante prácticamente toda esa primera década del siglo, el objetivo era tener un superávit de 0,5% en términos estructurales, y eso se cumplió. ¿Y por qué un superávit? Bueno, porque había un déficit en el Banco Central por razones históricas, que ahora ya no existe, pero en ese minuto existía, y por lo tanto la idea era tener un superávit en el fisco que compensara lo que había en el Banco Central. Pero a partir de la crisis financiera internacional, primero se bajó el objetivo de un superávit de ser 5% del PIB a un equilibrio fiscal, y ahí se ha mantenido eso como objetivo, pero la verdad es que no se ha cumplido, y creo que salvo 1 o 2 años, no más que eso, desde entonces hemos tenido déficit, y el objetivo, insisto, es tener balance fiscal estructural, y el gobierno actual tiene una propuesta para llegar a ese equilibrio el 2028-2029, pero la verdad es que se ve bastante difícil, porque del 3,2% de déficit que tuvimos el año pasado, debiéramos bajar a 1,7 este año. Inicialmente la meta era 1,1, y a partir del próximo año bajar a 0,5 por los próximos 3 años. Pero se ve bastante difícil que eso se pueda lograr, porque simplemente los niveles de gasto, a menos que se logre recortar, va a ser muy difícil mantenerlos bajo control, y por lo tanto no parece tan factible que se logre esa meta. Alejandro, antes de dejarte ir, tengo entendido que Fabricio quiere una consulta, porque quiere volver un poco atrás y ya después liberarte de la entrevista y agradecerte infinitamente tu tiempo. Adelante, Fabricio. Bueno, así como dijo Prince, señor Alejandro, volviendo un poco atrás, hablando con respecto al grado de inversión, esta caída a formular. Volviendo un poco a lo que vendría siendo el tema del grado de inversión,
esta caída se presentó, ¿verdad?, tuvo una repercusión en lo que vendría siendo la inversión extranjera dentro de Chile. No mayormente, no. Yo creo que el efecto único se reflejó en el costo del endeudamiento externo, tanto para el fisco, para el sector público, como para los privados de financiamiento. Volvimos, Alejandro. Alejandro, nos dicen acá de producción que aparecía como internet inestable, así que si pudieras hacer un resumen de lo que acabas de decir, te agradeceríamos infinitamente. Sí. Bueno, lo que decía es que el único efecto relevante ha sido un aumento en el costo del financiamiento, tanto para el fisco como para los inversionistas privados, de alrededor de 50 puntos base. Alejandro, nuevamente decirte muchas gracias por tu tiempo, una muy enriquecedora entrevista como todas las veces que tuvimos aquí en el programa, y desearte un muy feliz viernes. Bueno, muchísimas gracias, lo mismo para ustedes, que estén muy bien, buen fin de semana. Gracias, Alejandro. Estuvimos con Alejandro Fernández, gerente de estudios de la consultora Géminis, hablándonos sobre cómo estaría impactando la política de Trump en la economía chilena, y fue más que claro Alejandro en su exposición hablándonos de estos posibles impactos, y lo importante es que al menos no están sintiendo de forma directa aún, pero las perspectivas son de que al menos desde una mirada indirecta por el lado de China sí estarían afectados, así que los agentes económicos están relativamente preocupados, pero incorporando de a poco, por decirlo de alguna manera, lo que podría pasar eventualmente con la aplicación de estas políticas anunciadas por el presidente norteamericano. Así que volver a decir muchas gracias a la consultora Géminis, que forma parte de la red La Eco, de la que también la consultora MEF Economía e Inversiones conforma, y que La Eco aglutina a importantes referentes consultoras de la región. Estamos hablando desde Chile, de hecho, aquí lo tuvimos, Argentina, Brasil, Uruguay y otros colegas, podemos decirlo, que ya participaron del programa. Y bueno, así que vamos como intercambiando temas, Fabricio, y tocando y tomando algunos que hacen de hecho a nivel regional y que son importantes también para conocer un poco lo que está pasando y que de alguna manera podrían afectar directa o indirectamente a Paraguay. Así es. Hacemos nuestra pausa y a la vuelta compartimos, como es habitual aquí en el programa, las principales noticias económicas del día. Sigue escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía de todos los días. Ya perdí las cuentas si esta es la cuarta semana del programa. ¿Cuarta ya es Josema o tercera? Creo que es la tercera. Pero avanzamos rápidamente. Es la cuarta. Sí, porque habíamos empezado como a mediados de febrero. Sí. Y muy entusiasmados desde aquí, Fabricio, porque tratamos siempre de traer temas que hacen al día a día y también que de alguna manera contribuyen al análisis y sobre todo a expandir el conocimiento sobre economía, que no es un tema así como se piensa, que es muy pesado, lo podemos hacer incluso aterrizar mucho más y tratamos de hacerlo dinámico. Eso. Sí, tratamos de hacerlo eso y agradecerle mucho también a todos los compañeros que hacen posible que este programa salga al aire y sobre todo a la consultora MEF Economía e Inversiones, de donde nosotros... Las 5 semanas me dice Josema. 5 semanas. Perdí la cuenta. Un mes y una semana y avanza. Perdón, el 10. Sí, correcto. 5 semanas ya andamos, yo me quedé en 3, pero bueno, seguimos avanzando y lo seguiremos haciendo, trayendo todo lo referente a economía y bueno, tratando de contribuir, como ya decía, también al conocimiento en general. Quiero también hacer otro paréntesis, porque Josema, nuestro operador, cumpleaños mañana, así que ya le vamos también enviando muchos saludos y éxitos también para su nueva vuelta al sol. No vamos a preguntarle cuántas vueltas ya dio, pero es una nueva vuelta, así que un año más de oportunidades. 40 vueltas, está bien. Yo no hubiera dicho Josema, pero bueno, soy yo. Vos sos vos, soy yo. Y cerrando paréntesis, queremos compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En
el ámbito internacional, América Economía informa que Canadá ha presentado una demanda ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio provenientes del país. Según el gobierno canadiense, estas medidas podrían ser incompatibles con las obligaciones asumidas por Estados Unidos en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. La queja de Canadá se centra en la aplicación de aranceles que considera discriminatorios y que otorga un trato menos favorable a productos en comparación con lo estipulado en las concesiones y compromisos de Estados Unidos dentro del GATT. Este conflicto comercial podría derivar en una disputa más amplia dentro de la OMC, dado que afecta a sectores estratégicos de ambas economías y podría generar represalias comerciales adicionales. Bloomberg en línea da cuenta que el precio del oro ha superado los $3,000 por onza por primera vez en la historia, impulsado por la incertidumbre económica global, la fragilidad de los mercados financieros y el aumento en las compras de lingotes por parte de los bancos centrales. Uno de los principales factores detrás de esta subida es la política comercial del presidente Donald Trump, quien ha impulsado aranceles a aliados y rivales estratégicos, generando inestabilidad en el comercio internacional y llevando a los inversionistas a refugiarse en activos seguros como el oro. De acuerdo con Bloomberg, en el último reporte el lingote alcanzó los $3,000 con un incremento de 0,4% y se estima que su valor podría llegar hasta los $3,500 en el tercer trimestre de 2025. Históricamente, el oro ha registrado aumentos significativos en tiempos de crisis. Superó los $1,000 tras la crisis financiera global y los $2,000 durante la pandemia del COVID-19. Luego de una caída de $1,600, los precios comenzaron a recuperarse en 2023, impulsados por la compra de lingotes por parte de los bancos centrales que buscan diversificar sus reservas y reducir su dependencia del dólar. En el ámbito regional, Bloomberg en línea informa que el Banco Central de Perú decidió mantener su tasa de interés en 4,75% en respuesta a la incertidumbre económica global generada por las tensiones comerciales y el impacto de las restricciones al comercio exterior. La decisión estuvo en línea con las expectativas de la mayoría de los economistas encuestados, aunque algunos anticipaban una leve reducción. Las autoridades peruanas evalúan el impacto de las políticas comerciales de Estados Unidos, en particular la posible imposición de aranceles a la exportación de metales y frutas. A pesar del contexto global volátil, el país mantiene una inflación baja en comparación a otros mercados emergentes y un crecimiento económico superior al de sus pares regionales. No obstante, el Banco Central advirtió sobre una alta volatilidad en los mercados financieros como resultados de la incertidumbre global. Ya en el ámbito doméstico, aquí en Paraguay, Forbes da cuenta que el comercio exterior de Paraguay, de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay, enfrenta un impacto negativo en los primeros meses de 2025 debido a la reducción en las exportaciones de soja y la caída en los precios internacionales de este commodity. De acuerdo con el BCP, y que da cuenta Forbes, en el primer bimestre del año las exportaciones totales alcanzaron 2.600, casi 2.700 millones de dólares, pero con una disminución de 1,3% si se lo compara con el mismo periodo del año 2024. El principal factor de esta caída fue la menor exportación de soja, que alcanzó 1.4 millones de toneladas hasta febrero, lo que representa una contracción de 14,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, se enviaron 244.000 toneladas menos, generando una pérdida de ingresos de aproximadamente 130 millones de dólares. Esta reducción en volumen, combinada con la baja de los precios en el mercado internacional, afectó significativamente los ingresos del sector agroexportador paraguayo. Y como todos los días, Fabricio, la consultora MF Economía e Inversiones realiza un análisis sobre temas económicos puntuales y que es compartido en el diario ABC, tanto en su formato digital como impreso. Y en esta ocasión hacemos un análisis sobre qué tema. Sobre la importancia del sector primario en la economía paraguaya, es básicamente en lo que se centra este artículo. La importancia del sector primario y su relación con el crecimiento económico de Paraguay. Así es. Podemos compartir con la audiencia, y si los compañeros me dan el soporte correspondiente, la primera lámina, mientras Fabricio también va describiendo lo que hicimos hoy como consultora en el análisis del artículo que ya lo mencionaba también. ¿Y qué es lo que da cuenta y qué mostrábamos justamente con uno de estos gráficos que habla de la evolución del Producto Interno Bruto y también del sector primario, Fabricio? Bueno, primero que nada es importante enfatizar que el sector primario
La agricultura principalmente es una actividad que es considerada uno de los pilares fundamentales de lo que vendría siendo la economía paraguaya, acompañado con la ganadería, ¿verdad? Su comportamiento es altamente influenciado por los factores climáticos. Recordemos que la economía paraguaya, al ser primaria, principalmente está bastante influenciado de lo que vendría siendo la volatilidad climática que se presenta, tanto como pueden ser inundaciones, como pueden ser las sequías. También esto puede impactar directamente en el Producto Interno Bruto del país, y en los últimos años esta volatilidad en el sector generó periodos de recesión como de recuperación también, ¿verdad? En lo que viene siendo el desempeño económico de Paraguay. En el gráfico que se está mostrando ahora mismo en pantalla, que se puede ver la evolución del Producto Interno Bruto con respecto al sector primario, podemos ver que realmente esta tendencia que sigue lo que vendría siendo el Producto Interno Bruto o el PIB, viene estando acompañada de lo que es el PIB agrícola, que son las líneas azul oscuras. Vemos como, si bien el impacto no es 100% directo, sí está bastante relacionado la variable, la movilidad entre ambas variables. Podemos ver cómo en la época del 2019, 2020, 2021 hasta el 2023, donde fueron épocas de muchas sequías, por así decirlo, Prince, fueron épocas muy negativas, digamos, para lo que vendría siendo el sector. Podemos ver que en el 2019, por ejemplo, la caída de lo que vendría siendo el PIB agrícola dio un efecto adverso a lo que vendría siendo el Producto Interno Bruto. Nuevamente, esto se intensifica en el 2020. Esto también se puede dar debido a factores debido a la pandemia, ¿verdad? También podemos ver el repunte que tuvo el Producto Interno Bruto en el 2021, dado la liberación de los mercados. Sin embargo, el sector agrícola tuvo esta afectación debido a las variables climatológicas, por así decirlo. También vemos que en el 2022 vuelve a una caída bastante remarcada, acompañado también del sector agrícola y del Producto Interno Bruto. Vemos esta correlación más marcada en este periodo, como, digamos, la economía va siendo arrastrada, digamos, dado al movimiento, al comportamiento de este sector en específico. Y ahí se remarca la importancia justamente de este sector primario, y en este gráfico vemos el acompañamiento de cuando a la agricultura de alguna manera le va mal. Evidentemente también marca una tendencia o un comportamiento ya casi fijo de lo que va a ser o lo que es la dinámica económica del país. Este artículo, Fabricio, lo pueden ver y ahondar más del tema buscando en nuestras redes, y también está en el portal de ABC y en nuestra plataforma, ¿correcto? Así es. Así que les invitamos, y también estamos abiertos para que puedan aportarnos con los temas que les gustaría también que nosotros de alguna manera pusiéramos en mesa en análisis. ¿Nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo, Prince. Recordemos que vamos a estar nuevamente el lunes, sí, con muchas más noticias económicas de coyuntura internacional, regional y nacional, y compartiendo un poco nuevamente de estos artículos que se vienen haciendo, ¿verdad? Y por sobre todo con referentes también a gente. Yo te dejo esa parte a vos, porque a mí me gusta la expectativa y vos sos la... José, ya no te crees, hoy ni la audiencia te cuento, Fabricio, ya saben que mentís, así que no te creen. Bueno, nos vamos despidiendo, que tengan un excelente fin de semana, y Josema, que la pases muy bien. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.